Bueno, ¿qué dice el gobierno después de lo que muchos interpretamos, le guste a quien le guste, como una derrota política? Porque en el Senado hubo una mayoría, incluso para algunos proyectos de ley, una mayoría que por unanimidad sacó estos proyectos incluso con 2/3 partes de los votos. Entonces, claro que es una derrota política para un gobierno que asume en minoría, que no tiene gobernadores, que prácticamente ningún intendente, salvo ahora por algunos pases de un lado al otro, pero y tampoco con un volumen político en las cámaras, porque apenas 37 diputados, ahora 6 senadores, en su momento eran 7. Pero bueno, claramente esto el gobierno lo revierte y desde el punto de vista narrativo dice: no lo vemos como una derrota política para nada, esto ha sido un principio de revelación y todo marcha de acuerdo al plan. Poquito después de conocerse esta votación contundente en el que la oposición alcanzó un número holgado para torcerle el brazo al gobierno en lo que es el corazón no de su programa económico, el corazón del proyecto político de Milei, que es el equilibrio fiscal, habló el presidente Javier Milei en un acto en la Bolsa de Comercio y decía lo siguiente. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito, lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Bueno, traducido, muy sencillo lo que dice el presidente Milei. Judicializamos. ¿En qué caso? No ahora, porque claro, el gobierno dijo va a vetar. El veto es indiscutido, tiene un plazo de 10 días, es muy probable que lo conozcamos mucho antes. Ahora, el Congreso puede insistir. Recién nos decía Félix Lonigro, no hay prácticamente antecedente, uno solo durante el gobierno de Menem en el que el Congreso pueda conseguir el número. ¿Cuál es el número? 2/3 partes, una mayoría especial, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, para que el veto del presidente otra vez le tuerzan el brazo y ratifiquen los proyectos de ley. Muy difícil ese escenario. Ese es el escenario que dice el presidente. Si ocurriese, que es altamente improbable y que además dilata los tiempos, porque piensen ustedes, primero viene el veto, después tiene que juntarse la Cámara de Diputados, después la Cámara de Senadores, lograr el número, eso va dilatando los tiempos. Pero si ocurriese, ahí vamos a recurrir a la justicia. El equilibrio fiscal no se negocia. Y después lo que dice es, bueno, espérennos, el 11 de diciembre hablamos. ¿Por qué? Porque el 11 de diciembre es cuando se va a dar el recambio parlamentario. Y como el presidente cree que la libertad, como dice él, arrasa, lo que va a ocurrir es que van a juntar una enorme cantidad de diputados y senadores nuevos que de ninguna manera le van a alcanzar para tener mayorías propias, pero sí para tener mayor volumen político, pero fundamentalmente para disciplinar a través de las urnas, a través del apoyo popular. Eso es lo que cree el gobierno. Y en este mismo acto el presidente Milei decía, acá tenemos a un jefe de gabinete, el mejor de la historia, y a una traidora, marcando un posicionamiento en favor de Guillermo Francos y, por supuesto, marcando la cuña con Victoria Villarroel. Guillermo Francos ratificó la idea del veto. El gobierno encara una acción, va a tener los fundamentos, no va a iniciar una acción sin fundamentación. Está claro que el presidente, como usted señaló, apunta a que estas leyes que se aprobaron ayer no tienen, las que hacen las jubilaciones, no tienen indicado cómo se financian. Exacto. Y por la ley de administración financiera, eso no es legal, no se puede hacer. Entonces la judicializar eso. Bueno, y otra de las palabras de las protagonistas de esta historia, que
protagonismo no tendría por qué haber tenido, porque es la ministra de Seguridad. Acá el protagonismo de Franco es innegable, es el jefe de gabinete de ministros y ministro de Interior, articula con los gobernadores y además es un hombre de diálogo. Pero Patricia Bullrich se metió fuertemente cuando le dijo ayer a la vicepresidenta Victoria Villarroel: levántese, señora vicepresidenta, y honre el mandato popular. Hoy ratificó esa posición después de un cruce durísimo entre ambas. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete lo que está haciendo el gobierno, que está llevando las cosas bien. ¿Faltan cosas? Sí, faltan cosas. Pero no es de arrebato, no es imponiendo, no es generando presupuestos intentando volver a imprimir, que es lo que las leyes que salieron ayer hay que volver a imprimir. Si imprimimos de nuevo billetes, toda la plata que le va a entrar a alguien por este bolsillo se le va a ir por este. Y entonces, basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal. Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir: no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose a un helicóptero. Es simple. Bueno, y acá quiero yo ponerle el condicionamiento humano a todo este debate y esta discusión. Porque acá Bullrich decía, bueno, la vicepresidenta o todos aquellos que votaron junto con el kirchnerismo lo que quieren es ver al presidente en un helicóptero. Pero no vale para todos. Por eso quiero que escuchemos a Luis Juez, al senador Juez, que siempre antecede cualquier comentario, entrevista, debate en el Congreso, diciendo: yo tengo una relación personal con el presidente Javier Milei. En mi casa, el presidente... Probablemente le esté hablando un padre y no un senador. Una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima. Conseguirle una silla, fíjate si le puedes resolver un problema. Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van. Y se va porque tiene un salario miserable. Es una angustia monstruosa conseguir a alguien que empatice de vuelta con la nena. El Estado tiene que hacerse responsable y eso no es un gasto. Bueno, acá hay que rescatar lo que dice Juez, porque está hablando desde el punto de vista humano, está dejando al costado cualquier conveniencia política personal. Él ya lo había dicho, nosotros estuvimos hablando con él en los días previos a la votación. Dijo: yo tengo este vínculo personal con el presidente Milei, en donde en mi casa se lo respeta porque es el único en toda mi trayectoria política que se ha preocupado verdaderamente por mi hija y por el tema de una persona con discapacidad que está en mi propia familia. Pero ¿cómo voy a votar yo? Y por supuesto que voy a votar a favor de la emergencia en discapacidad. Y así lo argumentaba, llorando y contando su historia personal. Es muy difícil si uno no está en esos zapatos o si uno ni siquiera tiene hijos sanos, que es una bendición realmente tenerlos. Ni siquiera uno puede comprender lo que significa para un padre que quiere darle todo a sus hijos, todo lo que puede y más. Entonces, Luis Juez votó con todo el arco opositor que dijo: vamos por la ley de emergencia en discapacidad. Ahora, lo que ocurrió hoy, después de esta votación, argumentada como la argumentó Luis Juez, me saco el sombrero porque dejó de lado cualquier conveniencia política personal. Ustedes piensan que Luis Juez tiene desde hace años aspiraciones de convertirse en gobernador de la provincia de Córdoba. Y él mismo lo ha dicho cuando se acercó al presidente Javier Milei. Entiende que, claro, con el acompañamiento libertario en una provincia como la de Córdoba, en donde el presidente Milei sacó una enorme cantidad de votos en la elección presidencial, tiene muchas más chances. Lo dejó de lado. Se corrió de las mezquindades personales para votar como le dictaba la conciencia, el corazón. Entonces, hoy lo que ocurrió con Juez es que empezaron a aparecer una catarata de tweets
de referentes reconocidos libertarios, no estoy hablando de, qué sé yo, del anonimato de las redes, no, de reconocidos referentes libertarios, denostándolo en las redes. Y yo tomé el compromiso con ustedes porque lo hice el día que empezamos a hablar aquí de todo lo que estaba pasando con José Luis Espert, de todos los agravios del kirchnerismo que empezaron con la palabra y terminaron en la acción. Y yo dije, esto es grave, el peso de la ley tiene que caer ahí, esto se repudia. Y cuando ocurra con cualquier otra fuerza política, sea del PRO, sea los libertarios, sea del radicalismo, y utilicen improperios, insultos y agravios para dirigentes políticos que no corresponden y que siembran violencia, diré lo mismo. Y por eso estoy diciendo lo mismo. Es una vergüenza lo que están haciendo con Luis Juez en las redes, los referentes libertarios, y me refiero a los reconocibles, a los que tienen nombre y apellido, cara, que van a los canales de televisión, que van a la Casa Rosada y que salieron en las redes a decir de todo, las barbaridades que se les ocurran de Luis Juez porque osó votar con la oposición una ley que él mismo anticipó que no puede votar de otra manera. Ustedes conocen la historia de Luis Juez y de su hija Milagros. Entonces, esa crueldad en las redes, que la misma que genera violencia que yo repudio desde hace décadas del kirchnerismo, y lo dije acá hace nada, una semana, 10 días, cuando esto ocurra con referentes de otra fuerza política, diré lo mismo, y es lo que estoy haciendo. No se puede, no corresponde y genera violencia. Bueno, dicho esto, la situación sigue convulsionada porque, claro, a lo que ocurrió ayer con las leyes vinculadas con la discapacidad, con los jubilados, lo que viene por delante, que es la emergencia en materia de salud, está también el tema del CONICET. Por eso estamos